nos trae a nuestro queridísimo Gaby Cejas, porque es quien nos trae el Club del Cine todos los jueves. Gaby, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido. Buena mañana, todo perfecto por acá, una hermosa mañana, así que una buena forma de arrancar el día. A mí la mañana nublada me garpa para el cine. Totalmente, pero sin lugar a dudas, prepararse. Yo me acuerdo que había algunos momentos, algunos años, en donde había películas en horarios bastante tempraneros que ahora ya no hay tanto. Claro. Pero ha habido cosas al mediodía, otros horarios como para ir a ver cine, y más si está nublado, medio lluvioso, espectacular. Claro, es espectacular, es para ir al cine, para hacerte una película. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos varias cositas interesantes de estrenos, algo variadito para todos los gustos. Así que si le parece, arrancamos con algunas de las cosas que tenemos hoy jueves, como todos los jueves. Se renueva la cartelera y nos traen cosas bastante variadas. Me dijeron que hay mucho de terror, ¿puede ser? Hoy en particular se va más para el lado histórico, como que el jueves pasado hubo alguito de terror, y creo que el jueves que viene va a haber 2 o 3 estrenos más terroríficos. En los estrenos de hoy tenemos uno que se puede asemejar al terror, que ya lo voy a comentar, pero más que nada hoy tenemos algunas cosas históricas y bastante interesantes para los que gustan no solamente del entretenimiento, del efecto especial y todo, sino para algunos temas más para analizar un poquitito, para pensar un poquitito más, para situarse en algunos momentos históricos interesantes de la historia del mundo. Lo interesante de hoy jueves, que un poco puedo analizar, es que lo mejorcito que viene del lado de producciones no estadounidenses, ¿sí? De producciones en donde hay directores de algunos lugares del mundo, tanto europeos como argentinos también. Y después algunas cositas más para pasar el rato, que sí vienen de tierras estadounidenses. Por suerte se filtran muchas cosas de otros lugares donde nos hacen pensar el cine diferente. Así que bueno, empezamos con la primera película que renueva la cartelera de este jueves, que se llama El Testamento de Ann Lee. El Testamento de Ann Lee, que viene de la mano de una directora noruega, una directora mujer noruega. Interesante que se están empezando a ver bastantes directoras mujeres. Creo que un poco el jueves de hoy se ve teñido en el buen sentido de esta presencia femenina interesante en lo que es el arte, y en este caso el cine, viniendo de un 8M que ya hemos visto, viniendo de un Día de la Mujer. Tenemos por suerte mucha presencia femenina, y vamos a terminar el día con una directora argentina, que creo que es el estreno de este jueves, pero ya no me quiero adelantar, ya voy a ir a ese lado. Llega entonces, como decía, El Testamento de Ann Lee, que es, está coproducida en Estados Unidos, pero con una directora noruega, basada en una historia real. Hoy tenemos 2 hechos llevados al cine de historia real. En este caso se centra en el siglo XVIII, XIX, hace unos cuantos años, basada en la historia real de Ann Lee, que fue una chica, una mujer que fundó como una especie de religión, una especie de secta, se le podría decir. Hemos tenido en todo este tiempo mucho cine de secta, o mucho cine de este tipo de religiones. En este caso, interesante porque una visión, como decía antes, desde la mujer. Lo que planteaba esta Ann Lee era como una segunda llegada de Cristo, pero en vez de haber encarnado en muchacho, encarnaba en una mujer. Entonces había como que se movía el tema de género, y cambiaba un poco la visión del Mesías, del hombre Mesías, y que la mujer siempre quedó en un segundo, tercer, cuarto lugar dentro de esos Mesías hombres. En este caso lo que hizo Ann Lee fue crear una especie de secta, de reuniones en donde se basaban en eso, primordialmente en eso. Hay mucha danza en la película, mucho canto en la película, tiene partes musicales, no desde el musical de Broadway y de Hollywood, sino desde un musical más visceral de encuentro, de mujeres que se encuentran y cantan y bailan como ritual. Esa palabra no me salía, como más ritual que
musical de entretenimiento y romántico. Entonces se centra en esta persona, en Ann Lee, que fue que vivió en la historia real, que fue la secta era la de los Quakers, que se hizo un poco famoso, era como un desprendimiento de los cuáqueros en esa época en Estados Unidos, y crea esta secta. Viene de la mano de los creadores de El Brutalista, que fue una película también muy, muy interesante, que fue oscarizada, estuvo en los Oscars del año pasado con Adrian Brody, que trataba la vida de un arquitecto que venía también de un país lejano, llegaba a Estados Unidos y empezaba a querer construir de manera muy loca casas y lugares, pero también tenía que ver con cierto ritual de los lugares. Así que viene de esta misma de los productores de esta película. Llega esta interesante película con una estética muy, muy linda, muy fuerte, con partes musicales. La verdad que muy interesante para ver. También la sexualidad también vista desde otro lado, porque sabemos que la Iglesia Católica por ahí ve la sexualidad de una forma bastante tabú. En este caso, al ser mujer, esta Mesías, la sexualidad se ve desde otro lado, entonces una visión mucho más interesante, o por lo menos diferente de lo que estamos acostumbrados con la religión que generaliza un poco el mundo. Así que bueno, El Testamento de Ann Lee, basada en una historia real, interesante para ir a ver al cine. Yo creo que son de esas películas que estéticamente están muy buenas, pero no solamente hay un argumento, sino que hay algo para analizar después, que creo que, como voy a hablar al final con la última película, el cine un poco es eso, no es tanto el argumento es algo que está ahí. Y lo más importante es la experiencia y a lo que te lleva a pensar, lo que te lleva, los disparadores que te da el cine para que no sea algo que pase, como muchas películas que pasan y uno no se acuerda. En este caso, en el día de hoy tenemos un par que calculo que van a ser de esas películas, en este caso no. Interesante propuesta de la directora noruega, Testamento de Ann Lee. Seguimos con otra película en donde también vemos mujeres en una situación bastante complicada. La película se llama Las catadoras del Führer, el nombre te lo dice todo. Director italiano, ¿sí? Otra producción que viene de otro lado, una producción Bélgica, Italia, Francia. Así que interesante. Silvio Soldini se llama el director, ha dirigido una película que se llama Pan y Tulipanes, una película que ya tiene unos cuantos años, muy, muy linda película. Que bueno, llega con Las catadoras del Führer. ¿De qué va Las catadoras del Führer? Ya un poco el título lo dice, en este caso inspirada en una historia real, en la época de 1943, ¿sí? Donde estaba Hitler ahí dando vuelta en el gobierno alemán. ¿Qué pasa? Esta película se centra en un personaje, en Margot Wolk, que era una chica media campesina que estaba ahí en una caminata, en un viaje que hace, se encuentra con una casa en medio del campo, en donde lo que se hacía ahí, la Guardia del Lobo se llamaba la casa, se probaba la comida antes que el Führer la coma, por miedo a envenenamiento, ¿sí? Como había ese miedo de que podrían matarlo, la paranoia que tenía Hitler de ser asesinado, de ser muerto por alguien, así mucha paranoia. Todo lo que él comía era probado antes por un grupo de mujeres. Acá vemos como la mujer era el hombre era el que iba a la batalla, al frente de batalla, y la mujer también de alguna forma estaba a la merced de lo que pueda pasar, y en este caso la usaban como para probar la comida. Vemos un poco el mundo de esas mujeres que han elegido para eso. Muy interesante, una película dura, pero bueno, también se ve un poco nacen alianzas ahí entre las mujeres de ese grupo, amistades, rivalidades, y en paralelo a eso, el Führer ahí como apareciendo de vez en cuando. Así que bueno, interesante, dura película porque ya sabemos que trata de una época bastante oscura, más en Alemania. Así que Las catadoras del Führer, ¿sí? Una película coproducción de varios países europeos, muy interesante para ver en los cines de la ciudad. Así que dos películas basadas en hechos reales, históricos, pero muy, muy, muy interesantes ahí para
para ver. Seguimos con un poquitito más. Ahora ya nos adentramos en las películas que, en mi opinión, van a pasar y van a seguir ahí. Nadie se va a acordar de ellas. Empezamos con la primera en este caso, que se llama No te olvidaré. Una película, un drama romántico de alguna forma, que viene de Estados Unidos, basado en una novela aparentemente muy conocida. Hay ahí una chica conoce a un muchacho, como que se ponen a salir y acá, o sea, no la vi la peli porque vi el tráiler y un poco investigué, no dice qué pasa, pero comete un trágico error ella, que la lleva a prisión. Ajá. Entonces, la película se centra en cuando ella sale de prisión y quiere de alguna forma reubicarse en la sociedad, pero con un pasado complicado que la va acompañando durante todo este transcurso, durante todo este viaje de volver al mundo de afuera. Un poco eso, se ven, es una película independiente, no actores conocidos, se ven algunos ahí de alguna serie, pero bueno, es un poco eso, es un drama. Y ella, lo que se ve en el tráiler, ella aparentemente tuvo una hija con este muchacho y quiere de alguna forma reencontrarse con esta hija, pero que ahora está adoptada por otra familia. Entonces se empiezan a ver algunas cosas ahí relacionadas con eso. El tráiler no invita, por lo menos a mí no me invita mucho a ver la película, porque ya lo que tiene muchas veces los trailers es que casi te cuentan la película directamente. Ya ves 3 o 4 cositas y vos decís, ya sé cómo va a terminar, ya sé esta va a estar con este, se va a enamorar de este y va a terminar así. Entonces es un garrón cuando los trailers te muestran eso. Pero bueno, para el que quiera ir al cine, yo creo que va a aparecer en alguna plataforma, seguramente va a terminar en alguna de las plataformas de streaming. No te olvidaré, sin actores conocidos, pero bueno, un drama romántico para el que gusta ir al cine. Otro de los estrenos que también va a quedar en el olvido, me imagino, porque bueno, es una película de acción con nuestro amigo de Jason Statham, que es el pelado del transportador, que sigue haciendo del pelado del transportador en todas las películas, así como Liam Neeson hace de el padre que le secuestran el hijo en todas sus películas. En este caso, Jason Statham, lo mismo, exactamente lo mismo. Viene de Estados Unidos la película, el héroe obviamente va a ser un señor musculoso, un hombre musculoso, que tiene que cuidar a una muchacha. Obviamente tiene un pasado complicado, como todos los personajes iguales a este, un pasado complicado que tiene que ver con seguramente un ex combatiente, un ex persona de guerra que ha estado, bueno, todo lo que más o menos nos tiene acostumbrado a este tipo de cine. Más que nada se apunta a lo que es la acción. Él tiene que cuidar a una niña, entonces se le da vuelta un poco esto, algunos ideales y algunas cosas que para él eran importantes. Ahora es importante cuidar a esta niña. Ve un montón de maleantes que quieren venir a matarlo, como también nos tiene acostumbrado. Así que se enfrenta a su pasado, pero lo más importante en este caso es salvar a una niña de diferentes cosas. Así que nada, El Guardián se llama la película, Último Refugio, una película más de acción, lamentablemente, que seguramente se quede en cartelera y no así algunas más interesantes. Así que para los que les gusta la acción, calculo que ya estará en alguna plataforma o irá rápidamente a una plataforma, pero bueno, para todos los gustos. Y tenemos como último estreno, que también me parece que quedará ahí, película independiente, según investigué, un director para nada conocido, pero que pudo producir esta película muy chica, basada en un videojuego, que tenemos también tradición de películas que se han basado en videojuegos, como Resident Evil, The Last of Us, cosas que han basado en videojuegos, porque los videojuegos también han virado a que parecen películas de alguna forma. Llega Iron Lung, una película de ciencia ficción, terror, ciencia ficción se puede decir. ¿De qué va esta película? Bueno, se centra en una especie de futuro post-apocalíptico, como también nos tiene acostumbrado Estados Unidos. ¿De qué va? ¿Qué es lo que pasó en este apocalipsis? No es un apocalipsis zombies, no se sabe si es un apocalipsis extraterrestre, pero lo que pasó fue algo que se llamó en ese momento, o por lo menos en la película, el rapto silencioso. ¿Qué pasa? Desaparecen todas las estrellas y planetas conocidos en el universo. Desaparece todo.
cosa media rara, una cosa media loca, y Estados Unidos manda a un pobre señor en una especie de cápsula espacial para que investigue qué está pasando por ahí arriba, en una especie de submarino muy pequeño. La película transcurre la mayoría del tiempo ahí, lo cual puede ser interesante porque cuando se reduce el escenario, las locaciones y todo, y pueden sostener una película en un solo lugar, puede estar interesante o puede ser un bodrio de película. Así que él es la única esperanza que queda para salvar este universo. Así que Iron Lad, interesante, puede estar interesante. El tráiler es un poco eso, él metido dentro de un submarino tratando de investigar y se encuentra con cosas que aparentemente no son muy simpáticas que digamos. Así que estos últimos 3 estrenos que comenté son de esos que me parece que van a pasar así sin pena ni gloria, pero bueno, el último estreno, que creo que es un poco del cual quiero hablar, y también un poco hablando de esto de que para qué se hace cine, qué es el cine, así que interesante, porque estamos acostumbrados por ahí a un cine que es de entretenimiento. ¿Para qué es el cine? Para entretenerse, para mostrar la realidad de alguna otra forma. Bueno, creo, y me parece interesante este estreno, que el cine es otra cosa, porque nos acostumbraron un poco a que el cine representa una realidad, y no es tan así. Me parece, el cine me parece que apuesta a ser un disparador, ¿sí? A romper un poco con esta realidad y a decir, bueno, esta es una visión y este es un puntapié para de ahí en adelante empezar a preguntarnos cosas, a analizar, a que nos haga un poco de ruido eso, y que no sea solamente un mero entretenimiento que pase y listo. En este caso se estrena una película de una que para mí es una de las directoras más importantes y mejores del cine argentino, que es Lucrecia Martel, una directora que ha hecho películas como La Ciénaga, La Niña Santa, Sama, ha hecho en toda su carrera, de muchos años, ha hecho pocas películas, pero excelentes todas. En este caso se tomó 14 años después de su última película para estrenar y para hacer este documental que se estrena hoy, y que recomiendo que vayan a ver, porque no creo que pase más de esta semana, lamentablemente, porque así estamos con el tema del cine argentino en cartelera, Claro. porque es avanzado por otras grandes producciones. En este caso llega Nuestra Tierra, como decía, película documental, que tampoco vemos mucho cine documental en los cines, lo cual es un problema porque es muy interesante el formato documental y no tanto la ficción. En este caso llega Lucrecia Martel con Nuestra Tierra, un documental que trata, o por lo menos el puntapié inicial de este documental para Lucrecia Martel fue un videíto que todavía está en YouTube, de un asesinato de una persona que forma parte de una comunidad de pueblos originarios, ¿sí? Esto fue hace más o menos 14, 15 años que pasó esto, en una disputa de tierras, como ya sabemos que pasa constantemente. En este caso, en este video vemos filmado con un celular muy precariamente, pero es una evidencia de lo que pasó. Se encuentra esta comunidad de pueblos originarios que viven ahí hace muchísimo tiempo, entre ellos Javier Chocobar, que es uno de los de esa comunidad. Llega el supuesto dueño de esta tierra, armado hasta los dientes, con muchos revólveres, y de un tiro mata a Javier Chocobar. Ahí empieza, ¿sí? un tema muy difícil. Esto transcurre en Tucumán, ¿sí? en una comunidad alejada de la capital de la ciudad ahí, en la provincia de Tucumán. Y Lucrecia se encuentra con este video, le interesa esto y empieza a investigar hace 14 años sobre la comunidad de ese lugar de Chagasta, que es el lugar de ahí en Tucumán, una comunidad como muchas comunidades se encuentran en diferentes lugares del norte argentino, y ahí empieza haciendo un documental que no solamente trata sobre este tema, porque vamos a ver el juicio, ¿sí? La película trata sobre el juicio oral que se hizo por este asesinato de Javier Chocobar,
sino que hace una especie de investigación sobre y visión sobre lo que son los pueblos originarios, sobre la identidad, sobre de quién son las tierras, ¿sí? Durante todo el documental vamos a estar viendo y una investigación exhaustiva de quién son las tierras, quién compró eso, a quién compró eso, y la invisibilización de los pueblos originarios, que desde la escuela, ella cuenta ahí que ella es de Salta, y en la escuela de Tucumán también, lo que se da en los libros no involucra a los pueblos originarios, sino que aparecen como salvajes, como que vinieron a salvar esas tierras, tanto los españoles como mismísimo Dios también. Hay mucha religión ahí, parte de esos pueblos originarios también son creyentes. Entonces, lo que hace esta película, que creo que es muy interesante, es plantear una discusión que nunca realmente se discute. Siempre hay bandos, lado del otro, pero no se ve la historia de esas personas que están transitando y viviendo hace muchísimos años, y que en algún punto fueron los primeros que estuvieron en las tierras, y ahora se disputan esas tierras. La verdad, lo que hace Lucrecia Martel con este documental, con una coproducción de varios países, es increíble. Son 14 años de producción de esta peli, y ahora, bueno, está estrenándose hoy en una de las salas de Rosario, en el Alto Rosario, ahí en el shopping. No están todos los cines. Recomiendo que, si les interesa un poco esto, vayan a verla, porque no solamente es un documental sobre un asesinato y sobre un juicio, sino que es una experiencia un tanto inmersiva. Lo que hace Lucrecia Martel ya lo ha hecho en sus otras películas, pero bueno, en este caso utilizando el documental con tomas de dron, que realmente no se pueden creer lo que hace, con tomas de dron, con mucho material fotográfico, haciendo un paralelo al auspiciante de la columna, que es Grabaluz, el valor de la foto como documento. Ese pueblo aborigen, esa comunidad aborigen que estaba ahí, recolectó muchísimas fotos. Entonces eso sirve mucho también para algunas pruebas de quiénes fueron los que estuvieron ahí, los primeros. Hay mucha fotografía. Entonces, agarrándose un poco de eso, de los testimonios de cada uno de los que están ahí, y de poder documentar un juicio oral, realmente nos regala una película increíble, que más que nada es eso, un puntapié para primero visibilizar un problema que está, pero que no muchos quieren ver, y por otro lado, para empezar a preguntarnos de dónde venimos también, porque estamos acostumbrados a decir que nosotros venimos como se dijo, de los barcos, y no es así. Hubo una gran cantidad de pueblos originarios, y muchos de nosotros tenemos ahí una pequeña raíz, algunos pequeña y otros muchísimo más grande, relacionada con los pueblos originarios. Así que excelente estreno para ir a ver al showcase. Y como decíamos, interesantes estrenos en general. Teníamos El testamento de Dan Lee, como decíamos al principio, de una secta de mujeres, interesante para ver, basada en historia real. Las catadoras del Führer, contábamos que eran estas mujeres que probaban la comida de Hitler antes de que él la coma. Entonces se ve un poco ese mundo de guerra en 1943. Después 3 películas que no son muy interesantes, pero para el que quiera ver algo de drama, ¿sí? Drama y un poco de romance, llegaba No te olvidaré, que es una mujer que después de un error garrafal con su pareja o con su novio, vuelve de la cárcel y tiene que reencontrarse un poco con la realidad del exterior. El guardián, último refugio, esta película de acción con el actor del transportador, que meramente es alguien que tiene que cuidar a una niña y escapar de gente que lo persigue y lo quiere matar. Penúltimo, decíamos, esta peli basada en un videojuego en donde hay un futuro post-apocalípticos, y todo depende de un muchacho pobre que lo mandan al espacio ahí, a la deriva y a lo que sea, a ver qué logra. Y la película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra, que se estrena hoy en el cine Showcase allá en el Alto Rosario. No se pierdan esto, va a estar esta semana, no creo que esté mucho más. Vayan a verlo. Así que bueno, eso es un poco, ¿sí?, lo que tenemos para este jueves. Que es bastante, te voy a decir, ¿eh? La verdad que sí, interesante. Está bueno cuando hay películas que nos tiran a preguntar algo. Y bueno, ahora se vienen los Oscars, que son dentro de un par de días. Hay muchas películas dando vuelta ahí, que algunas ya se estrenaron y otras se van a ir estrenando. Así que veremos qué nos da la academia.
Pero bueno, en paralelo a eso siempre hay un montón de cosas que se están produciendo y mucho más acá en Argentina, que creo que hay que darle el espacio que se merece, porque son películas que te invitan a preguntarte y no tanto a quedarte sentado cómodo, tranquilo, a entretenerte y listo, y seguís. Acá son puntapié para investigar un poco, para preguntarte cosas a vos mismo, así que nada, interesante para ver cine argentino en nuestra tierra, para verlo ahora en esta semana. Así que bueno, veremos qué nos depara el jueves que viene. Bueno, Gaby, un placer como siempre, acompañarte con toda la información que tiene que ver con el mundo del cine, que es muy importante. Bueno, yo soy fanático del cine, me encanta. La verdad que es un arte hermoso dentro de todas las artes que andan dando vuelta, pero bueno, eso, siempre preguntarse para qué uno ve películas, y ahí es donde creo que empieza un poco el camino, un camino interesante para caminar. Así que bueno, nos estaremos viendo el jueves que viene. Exactamente, hasta el jueves próximo y como siempre, un placer. Igualmente, nos estamos viendo. Saludos ahí a toda la audiencia. Gracias, abrazo enorme. Allí pasa charlando con nosotros Gaby Cejas con el Club del Cine, auspiciado siempre por la gente amiga de Grabaluz. Es tu casa de fotos, impresión de fotos, servicio de fotocarnet, restauración de fotos antiguas, digitalización de videocintas, fotolibros, portarretratos y mucho más. Imprimir lo que tiene valor siempre es un acto de amor. Consultas por WhatsApp al 3413-606-138. Nos encontrás en Buenos Aires 1865. En Funes, Grabaluz es tu casa de fotos.